Compañeros ingeniero, en este caso vamos a hablar sobre las normas de control interno de la Contraloría General del Estado. Este grupo está conformado por Guerra John, Heredia Karina, Jiménez Joe y mi persona, Pascual Leslie. En cuanto al resumen de los temas, los puntos principales a tratar están el capítulo 100, normas generales, 200, ambiente de control, 408, administración de proyectos. Capítulo 100. Normas generales. 100.1. Control interno. ¿Qué es? Es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. Sus componentes son el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y seguimiento. Están orientados a cumplir el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, así como promover la eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad, garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las deficiencias del control. 100.2. Objetivos del control interno. Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y de transparencia. Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información, así como cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes y servicios públicos de calidad. Por último, proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 100.3. Responsables de control interno. Las servidoras y servidores de la entidad son responsables del diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno de manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente, con el apoyo de la auditoría interna como ente asesor y de consulta. 100.4. Rendición de cuentas. La máxima autoridad, los directivos y demás servidores y servidoras, según sus competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales de los resultados esperados. La rendición de cuentas es una obligación que tienen todos los servidores y servidoras a responder, reportar, explicar o justificar ante la autoridad, los directivos y la ciudadanía por los recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las funciones asignadas. Es un proceso continuo que incluye la planificación, la asignación de recursos, el establecimiento responsable y un sistema de información y comunicación adecuado. Además, los servidores y servidoras presentarán informes periódicos de su gestión ante la alta dirección para la toma de decisiones en los que se hará constar la relación entre lo planificado y lo ejecutado, la explicación de las variaciones significativas, sus causas y las responsabilidades por errores, irregularidades y omisiones. Debemos tener en cuenta que la rendición de cuentas se realizará en cumplimiento con el ordenamiento jurídico vigente. Capítulo 200. Ambiente de control. Es el conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno. Un ambiente propicio para el control estimula e influencia las tareas del personal con respecto al control de las actividades. La máxima autoridad es responsable y deberá mostrar constantemente una actitud de apoyo a las medidas de control implantadas en la institución, mediante la divulgación de estas y un ejemplo continuo se pega a ellas en el desarrollo de las labores habituales. 200.1. Integridad y valores éticos. Son elementos esenciales del ambiente de control, la administración y el monitoreo de otros componentes de control interno. La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas propias de código de ética para contribuir al buen uso de recursos públicos y al combate a la corrupción. Los responsables de control interno determinarán y fomentarán la integridad y los valores éticos para beneficiar el desarrollo de los procesos y actividades institucionales y establecer mecanismos que promuevan la incorporación del personal a estos valores. Los procesos de reclutamiento y selección del personal se conducirán teniendo presente estos rasgos y cualidades. 200.2. Administración estratégica. Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permite evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficacia de la gestión institucional. Requieren para su gestión la implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación del plan plurianual institucional y planes operativos anuales, que consideran como base de función, misión y visión institucionales. 200.3. Políticas y prácticas de talento humano. Garantiza el desarrollo profesional y asegura la transparencia, eficacia y vocación del servicio.
El talento humano es lo más valioso que posee cualquier institución, por lo que debe ser tratado y conducido de forma de tal que se consiga su más elevado rendimiento. La administración del talento humano constituye una parte importante del ambiente de control, cumple con un papel esencial de fomentar un ambiente ético de desarrollo, el profesionalismo y fortaleciendo la transparencia de las prácticas diarias. Esto lo hace visible con la ejecución de los procesos de planificación, clasificación, reclutamiento y selección de personal, capacitación, evaluación de desempeño y promoción, así como el apego a la normativa y marco legal que regula las relaciones laborales. 200.4. Estructura organizativa. Depende del tamaño y la naturaleza de las actividades que se desarrolla, por lo tanto no será tan sencilla que no pueda controlar adecuadamente las actividades por la institución, ni tan complicada que inhiba el flujo necesario de información. Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de organización actualizado en el cual se debe asignar responsabilidades, acciones y cargos. 200.5. Delegación de la autoridad. Base para el seguimiento de las actividades, objetivos, funciones operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre el sistema de información y actualizaciones para efectuar cambios. 200.6. Competencia profesional. Incluye el conocimiento y habilidades necesarias para ayudar a asegurar una actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, al igual que un buen entendimiento en las responsabilidades individuales relacionadas con el control interno. Se mantendrá un nivel de competencia que permita comprender la importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de un buen control interno para alcanzar los objetivos de la misión de la entidad. 200.7. Coordinación de acciones organizacionales. Se establecerán medidas propicias a fin de que cada uno de los y las servidoras acepte la responsabilidad que le compete en el adecuado funcionamiento del control interno, desarrollando sus acciones de manera coordinada y coherente, con miras a la implantación efectiva de la estrategia organizacional para el logro de los objetivos. 200.8. Adhesión a las políticas institucionales. Los niveles de dirección y jefatura se asegurarán de la adhesión a las políticas institucionales mediante el establecimiento de controles y factores motivadores adecuados. 200.9. Unidad de auditoría interna. Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y asesoría concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Evalúa el sistema de control interno, los procesos administrativos, técnicos, ambientales, financieros, legales, operativos, estratégicos y gestión de riesgos. Los auditores de la unidad de auditoría interna interactúan con criterio independiente respecto a las operaciones o actividades auditadas y no intervendrán en la autorización o aprobación de los procesos financieros, administrativos, operativos y ambientales. 408. Administración de proyectos. 408.1. El proyecto. Nos habla acerca del que el proyecto comprende antecedentes, estudios y evaluaciones financieras y socioeconómicas, mediante las cuales se puede tomar decisiones de inversión, producción de bienes o servicios. Estas etapas se dividen en dos fases. En la fase de preinversión, donde se realizan estudios para determinar la factibilidad del proyecto, y la etapa de operación, donde la obra se pone en funcionamiento y se implementa un plan de mantenimiento al finalizar se realiza una evaluación comparando los resultados con las proyecciones, así para mejorar los estudios en futuros proyectos. El 408.2, que nos habla de los estudios de preinversión de los proyectos, nos dice que los proyectos de obra pública requieren estudios de preinversión que evalúen su viabilidad, financiamiento y beneficios. Estos estudios se hacen por etapas, siguiendo las metodologías y criterios definidos por las instituciones. Los profesionales encargados de los estudios deben tener la experiencia el conocimiento necesario para estimar los costos, beneficios e impacto ambiental de los proyectos. En el 408.3 nos habla del diagnóstico e idea de un proyecto. Un diagnóstico es un paso previo para desarrollar un proyecto donde se identifica el problema, la necesidad, los beneficiarios, el impacto ambiental y las posibles soluciones. El diagnóstico permite evaluar si la idea de inversión es viable técnica y económicamente o si se debe cambiar o ser descartada. 408.4. El perfil de proyecto. Es un documento que resume los beneficios, costos y factores que influyen en un proyecto para decidir si vale la pena realizarlo. El perfil incluye los antecedentes, las condiciones, las políticas, los aspectos técnicos, el mercado y la evaluación económica del proyecto. El perfil puede ser suficiente para proyectos pequeños o urgentes sin necesidad de otros estudios. El 408.5 nos habla de los estudios de prefactibilidad, donde la fase de prefactibilidad consiste en analizar más a fondo las alternativas viables de un proyecto, considerando los aspectos legales, técnicos, socioeconómicos y ambientales. Se realizan estudios de mercado, un análisis de costos e ingresos y una evaluación económica financiera de cada alternativa. Se selecciona la mejor opción según la rentabilidad social, la viabilidad financiera y técnica y el análisis de sensibilidad. Se identifican los beneficios intangibles y se evalúa el impacto ambiental del proyecto.
Estudio de factibilidad. La fase de factibilidad consiste en analizar en detalle la alternativa más rentable de un proyecto. Considerando el diseño preliminar, la ingeniería, el flujo financiero y la programación de las actividades, se busca determinar con precisión los beneficios y costos del proyecto y optimizar los factores que lo afectan. Se define la organización y la capacitación necesaria para la ejecución y operación del proyecto. En la evaluación financiera y socioeconómica, es un proceso que se realiza en cada etapa del proyecto para medir su rentabilidad y decidir si continúa o se abandona. Se usan indicadores como el BAN, la TIR, la razón BC, beneficio y costo y el periodo de retorno. La evaluación financiera se basa en los costos y beneficios privados, mientras que la socioeconómica se basa en los costos y beneficios sociales. La evaluación sirve para priorizar los proyectos y fijar los precios o tarifas. Diseño definitivo. La fase de diseño consiste en elaborar los documentos y planos constructivos del proyecto, según la opción elegida y la factibilidad. Se requiere la participación y revisión de profesionales especializados que sigan las normas técnicas y los criterios de diseño. Aquí se define la ubicación, las dimensiones, las características y las instalaciones de la obra o proyecto. En los planos constructivos son documentos que muestran la información gráfica y escrita para ejecutar la obra siguiendo las normas vigentes. Los planos deben ser claros y completos para evitar problemas técnicos y económicos en la construcción. Los planos pueden estar detallados de las características físicas, los materiales y los parámetros de diseño de la obra. Condiciones generales y especificaciones técnicas. Son documentos que definen los aspectos administrativos y técnicos de la obra o proyectos. Estos documentos deben ser claros, completos e inequívocos para evitar problemas en la ejecución. Las especificaciones deben describir el rubro, los materiales, el equipo, los procedimientos, los ensayos, la medición y el pago. Para la adquisición de equipo se debe basar en el rendimiento y no en características descriptivas. En el presupuesto de la obra está detallado, es el cálculo de la construcción basado en los planos y especificaciones técnicas. Se elabora por unidad de obra o rubro, considerando los costos directos, los costos indirectos, la utilidad y los imprevistos. El presupuesto permite conocer los recursos necesarios que nosotros vamos a necesitar para poder ejecutar la obra. Continuando con la administración de proyectos, tenemos la programación de la obra. La administración preparará un programa del avance físico de la obra, desglosándola en las actividades por realizar e indicando su respectiva duración y requerimiento de insumos, tanto materiales, mano de obra, herramientas, maquinarias y equipos. Para ello, tomar en cuenta las características ambientales, climáticas, geográficas de la zona donde va a realizarse. Si la obra se efectúa por administración directa, el programa de avance físico elaborado por la administración constituye una guía para programar el abastecimiento oportuno y suficiente de los materiales. De la misma forma tenemos la modalidad de ejecución. Una vez finalizada la fase de diseño definitivo y con el fin de seleccionar la modalidad de ejecución de los trabajos, se deben comparar los requerimientos de recursos para la ejecución de la obra con los que tiene disponibilidad la entidad. Algunas posibilidades de ejecución son por administración directa, por contrato y por concesión. Continuando con la ejecución de la obra por administración directa. Cuando la entidad ejecute la obra con sus propios recursos materiales y humanos, tendrá que hacerlo de conformidad con las especificaciones, el programa de trabajo, el presupuesto y flujo de caja, preparados en la fase anterior. La administración directa opera si la administración tiene la suficiente capacidad técnica en conocimientos y experiencia para administrar y dirigir la obra. Continuando con la contratación. Antes de iniciar el proceso de contratación, la entidad debe cerciorarse de contar con toda la documentación requerida y actualizada para que los interesados tengan claro el objeto de la contratación y puedan participar sobre las mismas. Tenemos la administración del contrato y administración de la obra. Dependiendo de la entidad dueña del proyecto y la importancia del mismo, se organizará la administración del contrato o administración de la obra según se trate de la ejecución mediante contrato o una ejecución directa de la entidad. Estas labores las puede realizar la entidad directamente o contratarla con una empresa consultora que se encargará de administrar por delegación. De igual manera tenemos administrador de contrato. El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento. Jefe de fiscalización. El jefe de fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra. También tenemos fiscalizadores. La designación de uno o varios fiscalizadores depende de la magnitud o complejidad del proyecto. Así, puede haber un fiscalizador de calidad, uno de avance físico de la obra y otro que controle el flujo de caja, o bien asignar un fiscalizador para cada área especializada.
Documentos que deben permanecer en obra. En todos los documentos u obras que se efectúen con fondos públicos deben permanecer en el sitio de la construcción los siguientes documentos: copia del contrato de construcción, los planos constructivos, las especificaciones técnicas generales y específicas, el programa de ejecución autorizado con indicación de los recursos requeridos por actividad, el libro de obra, correspondencia cruzada entre fiscalización y contratista. El libro de obra. El libro de obra es una memoria de construcción que debe contener una reseña cronológica y descriptiva de la marcha progresiva de los trabajos de construcción y sus pormenores. Control de avance físico. El control del avance físico de la obra es responsabilidad del jefe de fiscalización como representante de la entidad. Es su deber establecer el grado del avance del proyecto y evaluar periódicamente el proceso constructivo en relación con lo programado. Deberá tomar previsión para poder evaluar el avance en cualquier instante. El jefe de fiscalización evaluará el control del avance físico por semana, pues de esta manera, al efectuar la medición en conjunto con el contratista, cotejará los datos obtenidos, que servirán para la revisión de las planillas de avance de obra y de los documentos de respaldo. Control de calidad. Con respecto al control de calidad, el jefe de fiscalización, fiscalizadores y más personal comprometido en estas labores velarán por el escrito cumplimiento de las especificaciones técnicas que sean respectivas. En este caso, el fiscalizador que haya detectado algún problema de calidad en el área de su cargo, lo que deberá hacer es señalarlo en el libro de obra para que sea corregido por el contratista. De ninguna manera aceptarán rubros que no sean acordes a las especificaciones técnicas que puedan perjudicar la calidad definida en la etapa de diseño. Continuamos con el control financiero de la obra. El jefe de fiscalización lo que hará es evaluar en forma mensual el avance financiero de la obra en relación con lo programado. También realizando como mínimo una evaluación mensual para verificar si la obra se desarrolla según lo previsto, tomando en cuenta que deberá conocer el monto disponible conforme se van cancelando las obligaciones contraídas. En cuanto a la incidencia de la lluvia, de acuerdo a las características climáticas, se deberá llevar un registro detallado de la incidencia de la lluvia en el desarrollo de los trabajos en el sitio. Si las labores se suspenden a causa de la lluvia, lo que se hará es constar en el libro de obra o en un registro la fecha en la cual se presentó esta condición. La información que haya sido presentada por los contratistas con datos de la precipitación pluvial de estaciones meteorológicas o notas de prensa no podrán ser consideradas como respaldo para solicitar prórrogas. La medición de la obra ejecutada. La administración lo que hará es cancelar las planillas por avance de obra u otorgará desembolsos, solo si cuenta con los respectivos documentos de respaldo. En cuanto a las planillas por avance de obra, son de utilidad para la administración, controles internos o externos, pues esto ayuda a facilitar cotejar los datos de planillas con la realidad de la obra. En cuanto a las prórrogas de plazo, se concederán únicamente cuando hayan razones no imputables al contratista y se produzcan atrasos en actividades críticas. El aumento del plazo de la construcción procede cuando se presentan atrasos por caso fortuito o fuerza mayor que afecte el progreso de la obra. El atraso puede ser también causado en situaciones como robos del equipo utilizado, la destrucción vandálica de las obras u otros. Planos de registro. Todas las modificaciones que se realicen en la obra deben incorporarse en los planos finales de la construcción. En este caso, la fiscalización o el contratista deben elaborar los planos de registro que incorporen las modificaciones realizadas durante la construcción. En cuanto a la recepción de las obras, se llevarán a cabo dos tipos de recepción, una provisional y otra definitiva. En cuanto a la provisional, se efectuará 15 días después de que el contratista de la obra haya notificado por escrito la finalización de las obras de construcción, y la definitiva no podrá realizarse en un plazo menor a 6 meses después de la fecha de la recepción provisional. Documentos para operación y mantenimiento. Una vez que haya finalizado la construcción de la obra, lo que se hará es enviar a las mismas unidades que operarán o brindarán servicio de mantenimiento los planos finales con todas las modificaciones efectuadas al diseño original para que planifiquen y programen su trabajo y preparen el presupuesto requerido para llevarlo a cabo. Operación. Los planes y programas de operación deben elaborarse para que la obra funcione de manera óptima. Para efectuar la programación de la operación de una obra deben considerarse el tipo y calidad del bien o servicio, el comportamiento del mercado, las características de las obras, las experiencias de las instituciones o de otras instituciones en obras similares y los recursos necesarios. Mantenimiento. Cuando existan restricciones presupuestarias, se efectuarán los ajustes correspondientes para que la obra opere en un nivel aceptable y esta situación se comunicará a las autoridades de la entidad. Aquí existen dos tipos:
El preventivo y el correctivo. El preventivo tiene la función de evitar o prever los daños que interrumpan al servicio o la producción de bienes, mientras que el correctivo será aplicado para corregir la falla o daño cuando ya se haya presentado. Evaluación ex post. Durante la etapa de operación se efectuarán evaluaciones periódicas del funcionamiento de la obra, esto es, comparar los ingresos y costos reales con los ingresos y costos previstos en los estudios de preinversión. También permite conocer si las variables empleadas en los estudios eran acertadas, si deben ajustarse o cambiarse para futuros proyectos y fundamentalmente ayudará a no cometer los mismos errores en el futuro.